Padre Señor, antes de comenzar con la palabra, vamos a hacer una oración. Les voy a pedir que me estén acompañando. Vamos a estar orando para que el Señor hable por medio de mí. A veces Dios está hablando y el predicador se está hinchando, pero el que habla tiene que ser el Señor, y cuando habla el Señor, la gloria es para Él. Amén. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te doy las gracias por tu misericordia, Señor, por darme este privilegio, Señor, de poder traer palabra para compartir con mis hermanos en esta tarde, Señor. Sé, Padre, que si no fuese por el nuevo pacto, las campanitas que tendría que traer ya hubiesen dejado de sonar, Señor. Pero por tu misericordia, Padre, por la sangre derramada de Jesús, tú me permites estar en este lugar. Tú conoces, Padre, mis debilidades, mis incapacidades, Señor. Por eso te pido que te sigas exaltando en esta tarde, Señor. Que uses mi vida para hablar a la vida de mis hermanos, para hablar también a mi propia vida, Señor amado. Anula todo conocimiento humano, Señor, todo lo que quiero yo decir humanamente, sino que tu Espíritu Santo diga lo que sea conveniente, Señor. Amén. Y a ti sea siempre toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saben que la semana estaba luchando, meditando con el mensaje, y se me cruzó un versículo creo que el miércoles fue, y lo mandé al grupo, y empezaron a haber preguntas, respuestas a través de ese mensaje, y yo dije, bueno, capaz que sería un lindo texto para exponer. No sé si todos están al tanto de los mensajes en el grupo de WhatsApp que tenemos en la iglesia, pero era un mensaje de amar a los hermanos y que no seamos como Caín. Y me gustó mucho ese texto y empecé a meditar y a relacionarlo con otros textos. Y es muy importante lo que vamos a hablar hoy en la tarde, porque todo el mundo, mejor dicho, toda la iglesia, siempre que le preguntamos quiere ver a la iglesia unida. ¿Cuántos quieren que la iglesia haya unidad? Pero para que la iglesia haya unidad, tenemos que sacar muchas cosas que están impidiendo esa unidad. Porque todos queremos unidad, pero no todos queremos cuidar al hermano. Todos queremos unidad, pero no todos queremos dejar de murmurar del hermano. Y mientras haya esas cosas, no va a haber unidad. Jesucristo lo dijo, Satanás no puede echar afuera a Satanás, porque si un reino o una casa está dividida, no prevalece. Entonces nosotros queremos prevalecer en unidad, pero al mismo tiempo, a veces lo hacemos intencionalmente, inconscientemente, apoyamos muchas divisiones. Muchas veces estamos en un grupo, en una casa, pasa dentro de los matrimonios, de las familias, que por ahí se habla mal de un hermano, que está o que no está, que vino o que se fue, y apoyamos esa conversación. Cuando deberíamos decir, no hablemos mal del hermano. Todos sabemos que para que haya una murmuración, en este caso, tiene que haber una persona que quiera murmurar y una persona que quiera escuchar. De otra manera no habría críticas, murmuraciones. Pero en el fondo nos gusta cuando nos vienen con esos chismes de un hermano, de una hermana, queremos escuchar de qué se trata. Me acuerdo que antes tenía un hermano en Cristo que por ahí cuando no me gustaba algo, yo se lo quería comentar y me decía, no, Leo, es para orar, Leo, es para orar. Vamos a levantarnos de madrugada y vamos a hablarles. Entonces ya después no le quería contar nada porque siempre quería que me levante de madrugada. Pero el hermano tenía razón. Eran para hablar esas cosas. Y quisiera compartir con ustedes ese texto que habíamos mandado ya al grupo. Me traje un machete porque yo soy de los que tiene ese problema que me voy por las ramas. En la primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 3, vamos a leer el versículo 4 al 12. El apóstol Juan, cuando leemos el Evangelio que también escribió el mismo apóstol,
Cuando se refería a él decía el discípulo amado. Lo podemos ver a Juan ahí durmiendo en el pecho de nuestro Señor Jesucristo, y es el conocido apóstol del amor, el que hablaba del amor. Y a veces cuando leemos sus epístolas parecen duras, pero siempre las tenemos que leer con el ojo de la gracia, con lo que nuestro Señor Jesucristo ya nos enseñó epístolas antes. Pero miren cómo comienza diciendo el versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? Cuando nosotros hacemos algo que Dios prohibió. Eso es el pecado, cuando infringimos la ley. Y sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Vieron qué crudo que suena ese versículo? Así parece que ¿quién no peca? Si alguien dice que no peca, dice que le hacemos mentirosos a Dios. Todos pecamos. Y según este versículo así aparente, dice que el que peca no conoce a Dios. Ahora vamos a explicar eso. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué dice el apóstol Juan acá? Que el que peca es del diablo. Miren que si leemos esta carta así por encima, nos vamos a quedar con una carga en el corazón. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Usted sabe que para condimentar un poco lo que yo ya tenía pensado hablar, me puse a leer otras referencias. Me puse a leer la Biblia de la Reforma, la del Nuevo Matthew Henry y demás Biblias, para ver qué comentarios hacían respecto a este pasaje. Y todo coincidía en lo mismo. Cuando lo leían del griego, ellos notaban que lo que Pablo estaba diciendo era: aquel que permanece practicando el pecado deliberadamente, ese es del diablo. Ese es el hijo del diablo. Pero nosotros, los creyentes, ya no pecamos por esa libertad. Un verdadero hijo de Dios, cuando comete pecado porque lo sigue cometiendo, se contrista, le viene arrepentimiento, ya no puede pecar con libertad. No es que yo ahora puedo decir, bueno, de acá me voy a bailar, engaño a mi esposa y mañana sigo mi vida normalmente. Que han cristianos que han caído, pero no lo pudieron hacer con la libertad que lo hacían antes, porque la simiente de Dios ya está dentro de ellos. Esta palabra simiente viene del griego esperma, y de ahí es donde viene la famosa palabra espermatozoide. Y esto fue lo que trajo un caos doctrinal, porque muchos van al Génesis y dicen: ah, entonces lo que tienen la simiente de Satanás tienen el esperma de Satanás. Y llegaron a la loca conclusión de que Satanás se llevó a Eva y nació Caín, y luego Adán se llevó a Eva y nació Abel. Por esa palabra griega, esperma. Pero lo que acá la palabra se refiere cuando habla de la simiente de Dios, nos está hablando de su palabra, de su Espíritu Santo. Nosotros tenemos la simiente del Señor, tenemos la palabra del Señor engendrada en nuestros corazones, tenemos su Espíritu, y es por eso que ya no podemos pecar con libertad. Vamos a seguir pecando porque en un momento teníamos la simiente del maligno. Por eso en el viejo hombre pecábamos y hacíamos toda clase de atrocidades, y no teníamos ningún cargo de conciencia, no nos sentíamos mal, sino que nos gustaba hacerlo. Y lo que hacíamos mal lo queríamos hacer peor, porque teníamos esa simiente que heredamos de nuestros primeros padres. Pero luego viene Cristo a nuestras vidas y pone su simiente. Y dice que Él pone su simiente para deshacer las obras del diablo. Por eso es que teóricamente un cristiano con el pasar del tiempo peca menos, y por eso podemos estar persuadidos que el que comenzó la obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Porque esa simiente va a dar su fruto cuando el Señor venga. Cuando el Señor venga, yo no voy a seguir haciendo el mismo Leo que soy hoy. Yo ya no soy el mismo Leo que era hace 10 años. Porque esa palabra que el Señor puso en mí está dando fruto. A veces comparamos quién da más fruto, quién da menos fruto, quién es maduro, quién es inmaduro. Pero el que tiene la simiente de Dios no puede perderse.
Así que, hermano, les quito la carga que les puse recién cuando leíamos. El Señor va a hacer la obra en tu vida. Amén. Dice el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y acá hay un versículo para autoexaminarnos. ¿Cuánto estoy amando a mis hermanos? ¿Prefiero estar con mis hermanos en la congregación alabando a Dios o en mi casa un domingo durmiendo la siesta? ¿Prefiero estar con mis hermanos o en cumpleaños de amigos de la vieja vida? Y no estoy descalificando a nadie, pero es algo que deberíamos meditar. ¿Estoy amando verdaderamente a mi hermano? Acá el apóstol Juan lo que nos está diciendo es: esta es la señal de que ustedes son hijos de Dios, que aman a sus hermanos. No es palabra de Leo, lo leemos de nuevo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Dice el versículo 11: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y esta es la parte que más me llamó la atención de todo el material que estuve leyendo, que de este versículo que vamos a leer ahora, el 12, no hablaba mucho, pero era el versículo que a mí más me llamó la atención. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Se puso celoso, tenía envidia. Ese es la simiente del diablo. Un hermano no se pone celoso y le tiene envidia a otro hermano. Amén. Se pone contento cuando un hermano crece, se pone contento cuando un hermano progresa. Amén. Y se entristece cuando un hermano cae, no se alegra. Amén. ¿Entienden la diferencia? Gloria a Dios. Ahí hay amor. A veces por ahí no lo vemos manifestado de una manera que a nosotros nos gustaría verlo, pero hay hermanos que están sufriendo por nosotros, hay hermanos que están velando por nosotros, y eso es para la gloria de Dios. Eran personas que odiábamos, éramos personas que matábamos, pero ahora aman a sus hermanos. Y yo meditaba un poco en Caín, porque la verdad es una locura. Si uno se mete en la historia, como que yo venga a la iglesia con mi hermano, hijo de mi padre, y como él cantó más lindo que yo, lo espero afuera y le meto un ladrillazo en la nuca. Lo que hizo Caín fue una locura. Eso fue lo que hizo Caín, nomás que él le dio un palazo. Pero ustedes saben que, bueno, ahí fue cuando el pastor en el grupo preguntó: ¿y de qué manera nosotros matamos a nuestros hermanos? Porque hoy no lo matamos literalmente a un hermano. Pero por eso yo nombraba hace un instante atrás la murmuración, por ejemplo. Yo en ese momento, cuando respondí el WhatsApp, lo respondí así rápido lo que se me vino a la mente. Pero después, meditando en las escrituras, sí, hay formas de matar al hermano. Una es la murmuración, el otro es no cuidarlo al hermano. Después de que Caín lo mató a Abel, se le presenta al Señor y le dice: ¿qué has hecho, Caín? ¿Dónde está tu hermano? Y Caín le dice: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Sí, sos guarda de tu hermano. Dice la palabra que había un hombre tirado en el camino, lo habían robado, lo habían golpeado, y pasó un sacerdote, un hombre que era docto en la ley, que supuestamente conocía a Dios y que estaba para ser piadoso con el pueblo, pero pasó de largo. Le dijo Shalom Melech, siguió su camino, no se manchó sus vestiduras. Pero después pasó otro que era levita, que también era conocedor de las escrituras, y al ver ahí al robado, al lastimado, no hizo nada tampoco. Pero vino un samaritano, uno que era inmundo para los judíos. Después de las deportaciones se mezclaron con otras razas, pasaron a ser ya extranjeros, ya no eran pueblo de Dios. Pero ese samaritano lo agarró, lo cuidó, lo sanó, le dio de comer, y encima dijo: todo lo que coma ponlo en mi cuenta. ¿Quién hizo misericordia?, dijo Jesús. El samaritano. Y eso Jesús lo hizo como para meterle el dedo en la llaga a los judíos. Ustedes tienen mucha doctrina, mucho estudio, pero no aman. Este que era medio ignorante, porque los samaritanos sabían que se adoraban en el monte, sabían que un día iba a venir Cristo y no sabían mucho, pero ese hizo misericordia con el hermano. Entonces, nosotros vemos cómo Jesús los culpa a ellos de no haber hecho misericordia. Cuando nosotros sabemos que un hermano está pasando una necesidad, cuando sabemos que un hermano está pasando por una circunstancia y no nos ocupamos de él, lo estamos matando. Cuando acá se enseñó que era el amor, ¿qué era el amor?
sustentar y cuidar. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ahora ya sabemos lo que es el amor. Ahora no tenemos excusa, yo no sabía. Igual, porque a veces nos excusamos mucho con ese, pero yo eso no lo sabía. Pero cuando leemos Levítico, el Señor dice, y el que pecare por yerro, dará tanto, tanto. El pecar por no saber no existe. Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No existe el pecado por ignorancia. Y entonces, cuando yo no quiero cuidar a mi hermano, cuando yo no quiero proveer a mi hermano, soy culpable. Caín fue culpable, no quiso cuidar a su hermano, encima lo mató. Muchos dicen, bueno, está bien, Dios, yo no lo cuido, pero no se hace extremista. Yo no lo estoy matando. Pero a veces también podemos ver que hay hermanos que quizás se aborrecen. Y esto no me excluye a mí y no lo excluye a ninguno de ustedes. Siempre a veces viene un hermano que nos cae pesado. Siempre hay un hermano que no nos gusta su manera de ser, no nos gusta su manera de vivir. Y no nos mueve a misericordia cuando pasan esas cosas, sino que nos lleva a aborrecerlo en el corazón. Y es el mismo apóstol Juan que dice que el que aborrece a su hermano es homicida. ¿Y qué pasa con los homicidas? No entran en el reino de los cielos. ¿Vieron que nosotros estamos matando constantemente a alguno que otro hermano? Pero la que más común encontré fue el de la murmuración. Y es algo que la Biblia siempre que la leo me habla mucho de la murmuración. Tenemos eso que cuando... Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Hoy nosotros nos cuidamos, el gobierno nos obligó a ponernos un tapaboca y creemos que nos estamos cuidando. Pero Jesús dijo, no. Lo que contamina no es lo que entra en la boca, es lo que sale. Cuando empezó la cuarentena mandábamos unos videos al grupo de un loquito que andaba predicando y re enojado andaba ese predicador. Ustedes nos quieren poner tapaboca, pero ustedes hablan pecado, decía. Y Dios los va a jugar por lo que sale, no por lo que entra. Y andaba ahí enloquecido el misionero. Pero tenía razón lo que le decía. Porque uno lo ve, los políticos, todo protocolo. Pero cuando los escuchan hablar, arde el infierno debajo de ellos. ¿De qué les sirve cuidarse de un virus? ¿Entienden lo que les quiero decir, no? Amén. Porque esto pasaba en los tiempos de Jesús. Los judíos por tradición se lavaban las manos y si no se purificaban las manos no podían comer. Pero Jesús y sus discípulos no se lavaron las manos. Entonces los religiosos se enojaron. Y Jesús le dice, hipócritas, lo que contamina no es lo que entra en la boca. Porque eso después se va por la letrina. Nosotros diríamos se va por el inodoro. Pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y eso contamina. Y después Santiago nos habla, después vamos a pegarle una ojeada a Santiago, que la lengua es un mundo de maldad, un fuego envenenado que está siempre corrompiendo la creación. Y nosotros no nos cuidamos mucho de la lengua, lamentablemente. Y ahí también estamos matando al hermano. Y para que vean que no soy exagerado, quiero que vayan a Levíticos. Este pasaje lo había compartido en otra oportunidad, pero me parece que viene al punto. Capítulo 19. Versículo 16. Miren cómo lo ve Dios a una murmuración. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Miren, estaba leyendo también otras versiones, y la que más me había gustado era la Biblia de las Américas. Miren cómo traducía este pasaje. No andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Miren lo que para el Señor es una murmuración, para el Señor es un atentado. Cuando nosotros prendemos el noticiero y vemos atentados, ¿qué vemos? Coches bombas que explotan en el medio de una ciudad, hombres que se llenan de bombas y explotan su vida contra otras personas, aviones que chocan contra torres. Eso para nosotros es un atentado. Pero el Señor dice, para mí la murmuración es un atentado. Cuando alguien está hablando mal de un hermano, es porque en su corazón está aborreciendo a su hermano. Y volvemos a lo que el Señor había dicho.
De la abundancia del corazón habla la boca. Imagínense que ustedes me escuchan hablando mal de Cristian, pero después yo vengo delante de todo y le digo, hermano, te amo, le doy un abrazo. ¿Qué van a pensar? Es hipocresía. Y lamentablemente en esta área todos somos hipócritas. Porque lo dice la Biblia, no porque lo digo yo. Todos ofendemos alguna vez si no es de hecho, de palabra, dice la palabra. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Jehová, y el Señor lo afirma este mandamiento con su nombre. Yo Jehová, no atentarás contra la vida de tu prójimo. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Vieron que el Señor lo está diciendo. Murmuran porque aborrecen a su hermano en su corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Por lo general la murmuración más común que podemos oír en las iglesias es que se murmura del pecado del hermano, de la vida del hermano, de la familia del hermano, de la vestimenta del hermano. Siempre se estamos apuntando a un pecado. Pero el Señor dice, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Si yo amo a mi hermano, ¿voy a murmurar de él o voy a razonar con él y tratar de ayudarlo? Respecto a este pasaje hay dos puntos de vista. Dice, el que no quiere razonar con el hermano y lo está aborreciendo en su corazón. Porque si lo amás a otro hermano lo querés ver bien, no querés verlo que siga errando, que siga fallando. Y otros dicen que como somos atalaya en Israel, el que no le avisa a su hermano que está pecando o que está errando, después Dios también le va a demandar a él, por no haber advertido a su hermano lo que estaba haciendo mal. Razonará con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Otra vez el mandamiento del Señor, afirmándolo con su nombre. Sabemos que Dios puso por sobre todas las cosas su nombre y su palabra. Y Dios dice, esto yo lo firmo con mi nombre. No aborrecerás a los hijos de tu pueblo. Yo Jehová. ¿Se dan cuenta de la gravedad de la murmuración? ¿Se dan cuenta de lo que nosotros a veces inconscientemente hacemos? Ustedes saben que venía leyendo números y me llamaba la atención a cómo Israel murmuraban un día, morían 23.000, al otro día se olvidaban y volvían a murmurar y Dios les mandaba serpientes y al otro día volvían a murmurar. Y uno cuando los lee se ríe y dice, pero este pueblo era terco, este pueblo era cabeza dura, no entienden. Pero ese pueblo refleja a nosotros, lo que nosotros hacemos siempre. A mí me llama la atención cuando murmuraron contra Moisés y Aarón. Había murmurado su hermana María y Aarón, perdón, había murmurado contra Moisés. Y después María se llenó de lepra. Y ustedes imagínense si nosotros ahora vemos ahí una columna de fuego que está en medio de nosotros y yo me pongo a hablar mal de Marcos. Y el pasaje dice, y lo oyó Jehová. A veces el murmurador ignora que Dios también lo está escuchando la conversación. Cuando usted está hablando con su esposa, con su esposo, que por lo general es el matrimonio donde también esto se incuba mucho, que se habla a veces en el matrimonio de la vida de los hermanos, a veces creemos que somos dos en la habitación hablando, pero somos tres, porque el Señor es omnipresente. Y cuando estamos hablando de alguien, el Señor también nos está escuchando. Y el Señor dice, no aborrecerás a los hijos de tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Muchos llegaron a la conclusión de que a veces un disparo te quita la vida, pero una murmuración, cuando te enterás que alguien murmuró contra tuyo, te hiere, te lastima, atenta contra tu propia dignidad, y eso después es algo muy difícil de sanar. Obviamente que si yo pregunto, ¿qué prefieren, una crítica o un balazo? No, todos vamos a hacer una crítica. Pero muchos lo ven en un sentido espiritual y dicen que es peor una crítica. Ahora, yo quiero que ustedes puedan ver esto. Si ustedes dicen que me aman, pero cuando están en su casa, en su matrimonio o con algún otro hermano, dicen, ¿viste la nariz de Leo? ¿Cómo es? Preciosa. Y se empiezan a reír. Pero a mí me dijeron que me aman y me cantan alabanza. Después dicen, pero vos viste las piernitas que tiene, tiene más piernas Jessica que Leo. Y se ponen a hablar mal de mi cuerpo. ¿Qué es la iglesia de Cristo acaso?
¿No es el cuerpo? ¿Cómo puedo yo decirle te amo, Señor, aleluya? Y después llego a mi casa y digo, este hermano, la verdad, que no sé por qué el Señor no se lo lleva. Porque somos así. Le decimos al Señor que lo amamos, pero criticamos su cuerpo. ¿Quién nos entiende? ¿Acaso no es mi hermano templo del Espíritu Santo? ¿Puedo yo, acaso, agredir al templo del Espíritu Santo? Ni siquiera a mí mismo me permite la palabra hacerme daño. ¿Cuánto más hacerle daño a mi hermano, que es templo del Espíritu Santo? Pero tenemos esa costumbre. Y yo cuando leo eso me acuerdo de ese hermano, que decía, Leo, es para orar, Leo, es para orar. Ustedes saben que el otro día hablábamos en la casa del hermano Miguel, que muchas veces intercedemos por personas que no conocemos. Siempre en los grupos de oraciones se ponen en oración hijos, familiares, que no son creyentes, y entonces nosotros oramos para que Cristo en su gracia llegue a esas personas. Y uno mientras ora por esas personas, a pesar de que no las conoce, les va agarrando un aprecio. Va llegando a sentir un querer por esas personas, aunque no las conocen, pero uno ya está orando por ellos. Imagínense si en vez de seguir aborreciendo, le hacemos caso al consejo de la palabra que dice que oremos por nuestros enemigos, que bendigamos a los que nos maldicen. ¿Qué creen que va a suceder? ¿Vamos a seguir con ese aborrecimiento? No, y vamos a estar bendiciendo a nuestros hermanos. Spurgeon decía que la murmuración es un veneno triple, porque contamina al que murmura, contamina al que está escuchando y contamina al que estamos murmurando. Si nosotros lo vemos desde esta perspectiva, la murmuración, ¿cuándo vamos a llegar a tener una perfecta unidad en el Espíritu? Cuando erradiquemos la murmuración, cuando empecemos a ocuparnos y a preocuparnos por el hermano. Y no lo estoy dando esta palabra como que yo en esta área ya estoy bien delante del Señor, sino que la palabra dice que todos ofendemos. Miren, vamos a Santiago. Hoy hay cena del Señor, así que no. El famoso Santiago capítulo 3. Dice el versículo 1: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. O sea, si la Biblia dice todos, todos. Levante la mano el que nunca habló mal de mí. Miren que estamos delante del Señor. El que nunca murmuró en contra mío. Mirá todo lo que hablaron mal de mí. Ahora me voy a bailar. Levante la mano el que nunca habló mal del pastor. Delante de la nube de testigos. Mirá, Nehemías. Pero se dan cuenta cómo la conciencia nos empieza a acusar. ¿Quién no murmura? ¿Quién puede decir yo no murmuro? Nadie. Aparte la Biblia es clara. Todos ofendemos. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque que enciende un pequeño fuego. ¿Se dan cuenta que lo que la lengua hace es destruir? Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre los miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Acá cuando habla de la rueda de la creación, la mayoría de los intérpretes interpretan que la rueda de la creación habla de la humanidad. No solamente que no puedo hablar mal de la iglesia, sino que tampoco puedo hablar mal de mis conversos. Porque fueron hechos a imagen de Dios, son creación de Dios, y por ende las tengo que respetar. Y si están en sus pecados, sabemos que ellos no pueden salir de sus pecados
a no ser que sea por la gracia de Dios. Y la iglesia está puesta para que la gracia de Dios llegue también a esos pecadores, no para que los critiquemos. Dios no nos puso para que critiquemos a los pecadores, sino para que llevemos el Evangelio a los pecadores. Amén. Para que oremos por ellos. Inflama la rueda de la creación. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Se dan cuenta que si las alabanzas que recién cantábamos llegaban a Dios, es solamente por Cristo? Amén. Es solamente por Cristo. Porque nosotros somos unos hipócritas que ahora estamos alabando a Dios, pero que más tarde o mañana vamos a estar hablando mal de los hombres. Pero es por la sangre de Jesús que nuestras alabanzas son oídas en los cielos. Hay un pasaje en donde el pueblo había murmurado contra Moisés y Aarón, y Dios mandó al destructor, a un ángel de la muerte, y empezó a matar el ángel, empezó a matar, y dice que Moisés y Aarón corrieron al tabernáculo y empezaron a orar, y Moisés le dice a Aarón: ve, haz expiación por ellos. Entonces Aarón tomó sacrificio y se puso en medio de los que habían muerto y en medio de los que quedaban vivos, y hizo expiación. Y ahí dice que la mortandad cesó. Ahí tenemos a un Aarón tipificando a un Cristo en medio de los muertos y de los vivos, y los que quedaban vivos no eran mejores que los que habían muerto. Por la gracia de Dios, por esa sangre que se derramó en ese sacrificio, habían quedado con vida. Nosotros no somos mejores que los que están en el mundo. Cuando leemos Corintios capítulo 1, dice que lo peor escogió Dios. De hecho, éramos peores que los que están en el mundo. Ahora nos asustamos. Mirá vos estos políticos cómo roban. ¿Qué hubiésemos sido nosotros políticos? ¿Hubiésemos sido honestos? Yo hubiese estacionado un jet ahí afuera, porque ¿qué vamos a decir? Nos enojamos con los políticos, son todos chorros. ¿Y vos crees que si vos fueses político te conformarías con tu sueldo? Nosotros no somos distintos a ellos, pero hoy nosotros tenemos la simiente de Dios que está obrando en nosotros un nuevo hombre. Y hoy nosotros, cuando vemos ciertas cosas, nos duele aprender noticias. A veces hay noticias que no las queremos ni ver, ya nos hacen mal. Pero antes nosotros practicábamos esas cosas que hoy nos hacen mal. Quiero compartirles un pasaje que a mí me gusta mucho en Corintios, capítulo 10, primera de Corintios. Porque hasta ahora estuve dando ejemplos del Antiguo Testamento, y ahí es donde la iglesia comete un gran error, donde muchos dicen: bueno, pero eso era el Antiguo Testamento. Y nosotros no entendemos que el Antiguo Testamento se escribió para nosotros, no para los del Antiguo Testamento. Vamos a leer desde el versículo 2, para darle el contexto, para que vean que muchos dicen: che, diste muchos ejemplos de Moisés, diste muchos ejemplos de Aarón, pero mire lo que dice el apóstol Pablo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Estas cosas que hablamos de Moisés sucedieron como ejemplo para la iglesia. Para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, porque algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Eso fue cuando habían murmurado. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les aconteció como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Diga: estas cosas están escritas para amonestarme a mí. Amén. Lo que le pasó al pueblo de Israel
le pasó para amonestarme a mí. Y no nos olvidemos que ellos no solamente fueron picados por serpientes, no solamente fue el destructor, sino que no vieron la tierra prometida. A quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea que todas las historias del Antiguo Testamento son ejemplos hasta el último día, hasta el final de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y esta parte me gusta, ¿saben por qué? Porque estos textos, ya sea el que crea estar firme, mire que no caiga, o Dios no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos soportar, son usados siempre fuera de contexto. Pero Pablo lo está diciendo acá, miren, ustedes que creen que no murmuran, que creen que no son idólatras, que creen que estos pecados no lo tienen, si creen que están firmes, miren que no caiga, dice Pablo. Pero no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Es normal que el hombre y la mujer quieran hablar mal de otro. Es normal que el hombre y la mujer quieran hablar de la vida del otro. No nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que nos dará una salida. Tenemos que buscar la salida. Tenemos que ser como José cuando estaba en Egipto, que estaba ahí la mujer de Potifar seduciéndolo. Él buscó la salida. Él huyó de esa casa. Nosotros cuando seamos tentados a hablar mal de un hermano, ahí es cuando nosotros tenemos que pedir ayuda al Señor. ¿Por qué es grave, hermano? Porque cuando hablaban mal de Moisés, cuando hablaban mal de Aarón, ellos decían, no están hablando mal de nosotros, están hablando contra Dios. Eso lo entendía, por ejemplo, el rey David, cuando lo tenía por enemigo al rey Saúl. Dios le había entregado en sus manos al rey Saúl, pero David en 2 ocasiones no le quiso hacer daño. Dijo, no levante yo mi mano contra el ungido de Jehová. Ese temor que tenía David de tocar a un siervo de Dios, es el mismo temor que tenemos que tener nosotros de hablar de un hermano, de hablar de una hermana. Ya sea que el hermano esté ahora acá o que haya faltado. Ya sea que el hermano esté firme o se haya apartado o haya dejado la congregación. Nada nos da derecho a hablar mal de nadie. Si nosotros estamos acá es por la misericordia de Dios. Es difícil. Ahora todos decimos amén, pero mañana ya lo vamos a estar haciendo de nuevo. No somos quienes para hablar mal de nadie, ni aún de aquel que todavía no se convirtió, sino que deberíamos orar para que se convierta. Deberíamos entender que ese está sujeto a vanidad, que ese tiene la imagen borrosa, ese no puede ver claramente. Es esclavo del pecado, está bajo las potestades de Satanás. Y si Cristo vino para deshacer las obras del diablo, nosotros ¿por qué vamos a alimentar las obras del diablo? Nosotros deberíamos querer deshacer también las obras del diablo. Y si hay alguien que está siendo esclavo del maligno, deberíamos querer su libertad. Porque a eso vino Cristo y a eso nos mandó Cristo. A deshacer las obras del diablo. Y no como algunos cristianos los toman, que andan por ahí rompiendo balichos, cruces, prendiendo fuego macumba, que creen que con eso están deshaciendo obras del diablo. Estas obras del diablo, los que están bajo la simiente de Satanás, esas obras vino Cristo a romper. A esas obras es que Cristo nos manda. A que rompamos las obras del diablo. El diablo, ¿cuál es la simiente del diablo? ¿Cuál es el esperma que el diablo utilizó para que el hombre muriera? El pecado. La humanidad que tiene la simiente de Satanás son aquellos que están en pecado. Y nosotros como hijos de Dios, como luz en el mundo, debemos de luchar para que esa obra se deshaga. Para que esa simiente sea destruida. Para que la simiente de Dios sea sembrada en los hombres. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Porque dijeron no solo. Tiene razón el pastor. ¿Cuál obra nos mandó a hacer Cristo? Vamos, hermano, lo dije recién. A deshacer las obras del diablo. ¿Cuál es la obra del diablo? El pecado en el hombre. Nos mandó Cristo a deshacer esa obra. A que la simiente de Cristo, que es su palabra, que es su Espíritu Santo, sea alcanzada por aquellos que están bajo la simiente de Satanás. Miren, les quiero compartir. No hace falta. Bueno, sí, vamos a leerlo. Filipenses 2. Estábamos ahí cerquita de Filipenses. Capítulo 2.
versículos 14 y 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Esto es lo que nos aconseja el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu. Que hagamos todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos. Mientras hagamos las cosas con murmuraciones, lo que no somos es justamente irreprensibles y sencillos, sino que todo lo contrario. Hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna. Si hacemos lo contrario y lo hacemos con murmuración, que tenemos manchas. Y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahora, lo vimos la murmuración desde varios ángulos. Cómo afecta la vida de mi prójimo, cómo afecta la vida congregacional. Muchas veces queremos que haya culto, que la gloria de Dios descienda, pero en el mismo culto hay murmuraciones. Y dice cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos estén juntos y en armonía. Allí derrama Dios bendición y vida eterna. Cuando se llega a esa unidad, Dios derrama bendición y vida eterna. Y ahora miren cómo nos afecta en la vida personal. A María le dio lepra. Y a nosotros nos da una especie de lepra espiritual, porque dice que somos reprensibles, que no somos sencillos, que tenemos mancha. Entonces podemos ver lo que la murmuración hace. Esto no hace falta que lo busquen. Para concluir, se lo voy a leer. Les voy a leer poquitos versículos del libro de Proverbios y ya les voy a dejar descansar los oídos. En Proverbios capítulo 10, versículo 19 dice: en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena su lengua es prudente. En las muchas palabras, dice. ¿Ustedes conocen a alguien que habla mucho? No vale pensar en el predicador. No piensen mal del ungido en este momento. El Proverbio 11:9 dice: el hipócrita con la boca daña a su prójimo. ¿Quién es el que daña a su prójimo con la boca? El hipócrita. Mas los justos son librados con la sabiduría. Capítulo 12, versículo 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Capítulo 13, versículo 3. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. El murmurador tiene muchas veces problemas. Muchas veces está pasando por pruebas y dice: no, estoy pasando por una prueba, Dios, yo sé que Dios está conmigo. No, Dios te está disciplinando. A veces, nosotros tenemos que entender esto. Nosotros pasamos por dos tipos de pruebas. Está la prueba que pasó a Abraham, que Dios quería ver la fe de Abraham. Dios ya la conocía, quería que Abraham la viera, que Abraham creciera en la fe. Y está la disciplina del Señor. Cuando la Biblia nos manda que nos gocemos en diferentes pruebas, nos está hablando de las pruebas que Dios nos hace pasar. Pero en la disciplina no quiere el Señor que nos gocemos. ¿Sí? Es como cuando le estás retando a tu hijo y lo estás disciplinando y encima se te ríe cuando te mira la cara. Ahí Dios no quiere que te goces, ahí Dios quiere que te arrepientas. Si estás sufriendo por consecuencia de lo que hiciste mal, ahí no te tenés que gozar, ahí te tenés que arrepentir. Capítulo 16, versículos 27 y 28. Dice: el hombre perverso carva en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Vieron que hay personas que dicen: yo en el mundo te lo acepto? Que haya personas que digan: yo soy de pocos amigos. Pero un cristiano no. Amén. Y si un cristiano tiene pocos amigos, analicemos también la boca. Porque fuimos llamados a ser una familia. Cuando éramos en el mundo éramos asquerosos, éramos repugnantes. Ya no nos podemos tomar eso en el Señor. Capítulo 17, versículo 20 dice: el perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Y el versículo 28 dice: aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Y cierro con el capítulo 18, versículos 20 y 21. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos.
Hermanos, espero que no se lo tomen como una exhortación, sino que yo me incluyo. La palabra nos decía que todos estamos en esa condición caída. Es de humanos querer murmurar, querer enseguida idolatrar un cuadro de fútbol, un vehículo, una película, nosotros mismos. Es de humanos querer fornicar. No nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es el Señor, que nos da juntamente con la tentación la salida. Es hora de que comencemos a buscar más esa salida. Es hora de que comencemos a entender que cuando hablamos mal de un hermano estamos hablando mal del Señor, estamos hablando mal del templo del Espíritu Santo, estamos hablando mal de alguien que el Señor ama, y que ahí es donde tenemos que aplicar: oremos los unos por los otros. El Señor decía, el pastor decía, no digamos oremos, no seamos legalistas. No, es verdad lo que dijo. Hablemos con el Señor por el hermano. Si ustedes hablan mal de mí, hermano, me están matando. Están atentando contra mi vida. Y si yo hablo mal de ustedes, estoy atentando contra la vida de ustedes. Y no nos mandó eso, Señor. Dice que nos mandó a que nos amemos como a nosotros mismos. Que podamos en nuestra charla con el Señor pedirle que nos dé dominio sobre su lengua, que podamos ser esos varones perfectos que hablaba Santiago, que podamos tener esa sabiduría que nos hablaba Salomón en Proverbios, y que nuestra boca sea fuente de bendición. Que solo salga agua dulce y no también agua salada. Amén, hermanos. Y ahí cuando comencemos a erradicar cada vez más la murmuración, van a ver que todo va a cambiar. El culto, las casas, porque ya no van a haber más divisiones. Y vemos que las divisiones destruyen porque hay hermanos que no los vemos. Seguramente habrán habido murmuraciones y por eso hay hermanos que no los vemos. Pero igual sigamos orando por esos hermanos. Que el Señor los bendiga, hermanos.